Bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días familia, ¿cómo están? ¿Cómo va su semana? Ya me acabo de levantar, de bañar, como se pueden dar cuenta ya estoy un poquito presentable. Hoy es un día bastante soleado en el pueblo, así que voy a meter a lavar, voy a limpiar un poco la casa y también voy a quitar la decoración navideña, que yo creo que ya estuvo bueno. Y también mi esposo va a estar bajando a la ciudad a hacer algunas entregas e instalaciones de carpintería, así que vamos a hacerle un rico desayuno en esta mañana para que aguante, ¿verdad? Para que aguante todo lo que conlleva el trabajo de carpintería. Así que acompáñenme. Vamos a encender una vela para entrar en calorcito. Nadie va a romantizar nuestros días si no lo hacemos nosotros mismos. Vean nada más, mis jitomates en esta ocasión no salieron tan maduros. ¿Qué pasó, mi amor? Ya tengo por aquí unos frijolitos guisaditos que vamos a hacer refritos ahorita con un poquito de manteca de cerdo, que por cierto esta es manteca de cerdo clara. Vamos a agregarle manteca de cerdo, que es lo que le va a dar a nuestros frijolitos ese sabor único. Quizás se les haga mucha cantidad, pero cuando vamos a hacer frijoles refritos tenemos que usar un poquito más de lo normal. También le voy a estar poniendo estos chiles que en mi estado se conocen como chile de cimo joven. Les recomiendo mucho guardar sus chiles en esta tipo bolsita Ziploc, así se mantienen muy bien y no les sale moho. Les cuento que en mi familia los frijoles de mi abuela son bien conocidos por su delicioso sabor y yo me siento muy orgullosa de saber que estos quedan igualitos a los de ella. Ella luego se pone un poquito seria porque le dicen que su nieta le ha llegado al sazón. Para nuestra salsita de tomate solo vamos a agregar a la licuadora todo lo que estuvimos tatemando en el sartén con una pizca de pimienta si tú quieres, un poquito de sal y vamos a licuar. Familia, disculpen si en este punto me escuchan un poquito ronca, estuve un poquito mal de mi garganta, por eso también me demoré un poco a subirles este video. Planeaba subirlo entre semana, pero bueno, me tomé unos días para descansar y recuperarme y ya estoy por aquí con ustedes. Bueno, y cuéntenme qué hicieron ustedes de desayunar hoy para su familia. No sé si les pasa, familia, pero yo como que de pronto siento que me quedo sin ideas para hacer desayuno aquí en casa. Y algo que me ayuda bastante es siempre tener frijolitos guisados en el refri. La verdad que siempre sacan del apuro, puedes acompañarlo con cualquier cosa. Incluso puedes hacer unas enfrijoladas, que no es más que tortilla embarrada con frijol, un poquito de queso y también puedes agregarle pollo deshebrado. Ese es otro tip que quiero compartirles cuando coman en casa pollo asado o
pollo rostizado, pueden guardar el poquito que quede, lo guardan en el refri, en una bolsita Ziploc y lo van utilizando ya sea para los huevitos, para unas quesadillas, para un sándwich o también cuando quieran hacer unas enfrijoladas. Es bastante práctico, la verdad. Ya está listo nuestro desayuno. Por aquí están los huevitos con jitomate y por acá los frijolitos guisados. Por supuesto que vamos a acompañar este rico desayuno con un cafecito que no puede faltar en esta casa, y hoy decidí complicarme un poco con esta cafetera ya que tienes que hacer taza por taza, pero el sabor de verdad que queda muy rico, queda mejor que en una cafetera de goteo. Me encantan los días soleados en el pueblo, son poco común en temporada de invierno, así que cuando un día amanece como hoy, se siente como un abrazo cálido. Cuando sea un día soleado y Carly esté feliz, no dirá nada, pero su música dará señales. Y así como no puede faltar el cafecito en esta casa, tampoco puede faltar un plato con frutas. En este momento no tengo más que plátanos porque no he ido al mercado, así que voy a picar un poquito, le voy a poner un poco de yogur y un poco de granola. Comer frutas desde muy temprano es como conectar con la naturaleza desde el primer momento del día. Sé que a veces entre las prisas de la mañana no podemos enfocarnos en cubrir todas las necesidades nutricionales de nuestra familia, pero algo que sirve muchísimo es tener en el refri ya la fruta picada. Yo siempre trato de tener que sí un poquito de papaya, un poco de melón y así ya solamente le pico un poco de platanito. Por estos ricos alimentos, Señor, que vamos a disfrutar en esta mañana tan riquísimo, Señor. Que pruebes el frijolito. A ver. Son frijolitos con manteca y chilito. Están muy buenos. Bien rico. Mi esposo ya va camino a la ciudad a hacer estas entregas, unas torres Montessori y también unas instalaciones de carpintería que va a estar llevando a cabo. Despedirme de él con una botella de agua en mano es como decirle: sé que tendrás necesidad por el trabajo que llevarás a cabo y pensé en ti. La vida matrimonial es fácil cuando vivimos enfocados en hacer feliz al otro.
No me preocupo demasiado por mis necesidades porque sé que mi esposo se encarga de suplirlas. Y asimismo, él no se aflige demasiado por lo que él necesita porque sabe que yo trato de suplir todo lo que él necesita. Sé que lo que digo es bastante contracultural en medio del auge del amor propio, en donde mis necesidades, mis sueños personales van primero que todos, y disfrazamos esto como un correcto amor propio. Cuando el diseño de Dios para el matrimonio desde un principio fue que el hombre viviera para hacer feliz a su esposa y la esposa para hacer feliz al esposo. Eso es algo que se ha perdido demasiado hoy en día. Definitivamente la vida matrimonial y en el hogar sería mucho más fácil y sencilla si pudiéramos dejar a un lado el orgullo y el temor que muchas veces llenan nuestros corazones. Temor al futuro, temor al fracaso, temor a ser engañado. Voy a poner unos cubitos de hielo porque se me ha olvidado ponerlo en la noche. Así que de una vez vamos a ponerlos. Sé que toda mujer, por muy dura que se vea por fuera, muy dentro de su corazón, tiene el anhelo de sentirse amada y también de cumplir el sueño de amar a otra persona con todo el corazón y sin reserva alguna. Sin embargo, el temor al futuro ha llenado los corazones. No permitamos que eso suceda con nosotros. Tenía sobrantes de cáscara de naranja, así que voy a ponerle un poco de vinagre, un poco de agua caliente, lo voy a dejar reposar y esto me va a servir para limpiar mis pisos. Si lo dejas muchísimo más tiempo, te va a servir más. Puedes dejarlo hasta un mes para que se fermente, se concentre bien y utilizar esto para limpiar tus pisos de manera natural. Bueno, familia, y me van a acompañar en esta mañana calurosa en el pueblo a quitar la decoración navideña y vamos a volver a poner la decoración que teníamos anteriormente. Me van a ver riendo en el video porque estaba pensando en la mucha falta que me hacía mi esposo. Les voy a ser bien honesta. Aquí el señor de la casa me ha mal acostumbrado porque no me deja cargar nada pesado ni poner un clavo. Él la verdad es que se encarga de todo lo que tiene que ver con fuerza. Así que sí, me he mal acostumbrado y siento que me he vuelto un tanto débil en estos asuntos. Me estoy metiendo a terreno peligroso porque mi esposo no me deja meterme a su taller. Dice, según él, que le agarro las cosas y no se las vuelvo a dejar en su lugar. Fíjense que he venido pensando en mandar a limpiar, a lavar el sillón porque ya está bastante sucio. Por más que le pongo esta franelita, pues ustedes saben que cuando hay niños es bien difícil tener los sillones limpios. También he estado esperando que haga un poquito más de calor para intentar hacerlo yo misma, darle una limpieza con un paño semihúmedo y bueno, hay unas mezclas que he visto en TikTok que funcionan. Y ya lo probé en una ocasión y sí me ayudó bastantito. Pero pues les digo, casi los días soleados no son tan comunes aquí. Esperemos que ya venga la primavera y ya podamos darle su limpieza a ese sillón. Voy a empezar a desempacar las decoraciones primaverales que tengo por aquí. Bueno, no son primaverales, es lo que tengo comúnmente aquí en casa. Ya les he compartido que yo no decoro según las temporadas. En este año sí pienso comprar una que otra decoración para la casa, pero son decoraciones que van a estar permanentemente, no solamente por una temporada. Y la verdad es que no es que esté en contra de esto, sino porque tengo una casa muy pequeña. No tengo mucho espacio en donde estar almacenando cajas, les prometo que no tengo espacio. Y también se me hace mucho gasto, la verdad.
ya les he compartido, me gusta más invertir en unos buenos cuchillos, en, no sé, algún electrodoméstico que siempre haya querido, en colchas, en cortinas, en algo que va a estar de manera más cotidiana aquí en la casa. Las tareas más humildes se engrandecen en manos amorosas. Ya he dicho esto una y otra vez, pero quisiera repetirlo. El hecho de que quizá algunas de nosotras tengamos ayuda doméstica en casa no nos hace menos valiosas, menos cuidadosas de casa o menos mujer. Creo que hay un mito sobre esos temas. Ya lo he dicho. La vida es diferente para cada mujer y hay temporadas en la vida en donde quizá necesitemos de ayuda. Yo en su momento lo necesité cuando Cari estaba muy pequeñita y ustedes saben, con un recién nacido es un gran logro poder bañarse y cocinarse algo para uno mismo. Así que requería de ayuda, pero con el tiempo me di cuenta cómo nadie le ponía esa misma dedicación al cuidado de mi casa. No le ponían el mismo amor tampoco, y siempre que podía trataba de hacerlo yo misma, con mis propias manos. Y es que para ser honestos, la gente no va a valorar las cosas como nosotros podemos valorarlo y apreciarlo, ya que sabemos cuánto nos ha costado tener algo en casa. Saben, familia, por mucho tiempo algunas personas que estaban a mi alrededor me hicieron creer que limpiar una casa era denigrante y era algo que se podía delegar a otra persona, pero nosotros dedicarnos a cosas más importantes. Con el tiempo entendí que limpiar mi casa no me hacía menos y empecé a entender lo sublime de estar en casa, de dedicarte al cuidado de tu familia. Nuestro hogar debería distinguirse por ser un refugio para los miembros de nuestra casa. Me gusta sentarme a analizar aquello que allá afuera en el mundo provoca estrés, provoca ira y enojo en los miembros de mi familia y entonces tratar de convertir de mi hogar todo lo contrario a eso que genera tanto enojo. Que este sea nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Familia bonita, muchas gracias por haberme acompañado en un video más. Nos estaremos viendo pronto con otro video, con otras recetas. Y gracias por estar aquí conmigo. Los quiero mucho. Dark. Once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back. We can breathe again.